a empezar con la clase Evangelismo en tiempos de persecución. Antes de la clase de la Haftará, que la maestra está un poquito indispuesta, pero ahorita le vamos a dar una hora para que se componga. Esperamos que ahorita ya se sienta mucho mejor. Vamos a darle un giro a nuestra clase, porque como ustedes saben, ahora que empezamos el estudio del libro de Devarim, y junto con Devarim leemos y estudiamos el Apocalipsis. Entonces, el estudio del Apocalipsis lo vemos el miércoles, pero realmente siempre nos quedamos a medias, en este caso. Con los otros libros, que son los evangelios, seleccionamos un tema o seleccionamos un texto de la lectura semanal y pues de esta manera lo hacemos y digamos no pasa nada. Pero con el Apocalipsis sí queremos abarcar un poquito más, lo más posible, si no todo verso por verso, pero al menos abarcar un poquito más. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este tiempo de clase para completar nuestro estudio del Apocalipsis, y a final de cuentas pues es afín una cosa con otra, porque la clase es evangelismo en tiempos de persecución y el Apocalipsis pues va dirigido a una audiencia que está en persecución, y pues es un mensaje directamente del Eterno a través de nuestro Santo Maestro Yeshua, de tal modo que pues digamos es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es algo diferente. La clase va a seguir siendo evangelismo en tiempos de persecución, pero nos vamos a ir de Juan a Apocalipsis. Y bueno, hasta en eso, porque Apocalipsis pues lo escribió Juan, ¿verdad? También, aunque algunos dicen que fue otro Juan. ¿Ustedes creen que fue otro Juan o que fue el mismo Juan? El mismo. Pues no hay otro Juan, así. Y el Juan Bautista falleció. Porque hay una corriente de estudiosos de la Biblia que dicen que el Apocalipsis lo escribió otro Juan, o sea, no Juan el apóstol, sino otro Juan. Pero bueno, es una teoría. En lo personal yo creo que es el mismo Juan, escritor del Evangelio, escritor de las 3 cartas y escritor también del Apocalipsis. Bueno, el miércoles que empezamos el estudio del Apocalipsis ya avanzamos en el capítulo 1 hasta el verso 11 más o menos. ¿Cuántos siguieron la transmisión el miércoles, escucharon el tema el miércoles? Levanten su mano para saber. Si no, voy a tener que empezar ahorita desde cero otra vez, porque nada más 2 o 3. Bueno, A mí no me anunció. no. Es que me pone y lo ando buscando y no lo encontré. Es que hay que activar las notificaciones en La campanita. Yo las tengo. ahí en el YouTube. Ya ven que yo nunca digo, pero veo que todos dicen, dale me gusta y activa la campanita y que no sé qué. Y a lo mejor les voy a tener que decir, ¿verdad? Para que activen la campanita y les llegue la notificación. ¿No? Bueno, probablemente porque el miércoles precisamente tuvimos un problema con YouTube. Es lo que le decía a Iván, que el jueves en la mañana me llegó un correo de YouTube donde me decían que me habían bloqueado ese video, justamente el del miércoles. Entonces probablemente por eso no les apareció notificación, a lo mejor desde el principio lo bloquearon, es probable. Entonces lo bloquearon por la música, y pues yo también que ando de ocurrente y puse una música ahí media tétrica. Sí, bueno,
Pues por esa música me bloquearon el video. Entonces, por derechos de autor, algo así. Entonces, nunca me había pasado con YouTube. Bueno, pasó. Entonces, probablemente fue eso, pero ya ahorita pues ya se arregló, ya el video ya debe estar disponible. Bueno, entonces vamos a ver así rapidito algo de lo que comentamos el miércoles. Apocalipsis es pues un mensaje, dice ahí en el primer capítulo, un mensaje que va dirigido a 7 iglesias. La palabra Apocalipsis es una palabra griega. Apocalipsis, esta palabra griega está en plural, hablando de plural y singular. El singular de esta palabra es apocalipto. Apocalipto es el singular. Apocalipsis es plural. ¿Cómo es que se traduce? Revelación, apocalipto, revelación. Apocalipsis, revelaciones. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? ¿Qué nos dice el hecho de que esto es una revelación? O sea, se nos está dando a conocer algo que está oculto, algo que está velado, algo que está escondido y que de pronto se revela, se da a conocer. Y algo que les he dicho muchas veces en el tema de la profecía, justamente es así. La profecía está oculta, la profecía está, digamos, encerrada o está en un modo secreto hasta que Dios la revela, hasta que Dios la da a conocer. Un ejemplo muy claro y del cual se ha hablado mucho y se sigue hablando y se seguirá hablando hasta que la revelación se nos dé. ¿Quién es el anticristo? Ese es un tema, ¿verdad? O sea, ¿quién es el anticristo? A través de muchos años se ha hablado del tema, se ha dicho que es fulano, que es el otro, que es aquel, pero hasta el día de hoy nadie sabe. Nadie sabe quién es el anticristo. ¿Cuándo vamos a saber? Pues cuando sea revelado. Así es la profecía. Cuando sea revelado por el Eterno, ahí vamos a saber con seguridad quién es el anticristo. El Apocalipsis entonces es un libro que se llama así Revelaciones, porque el Eterno quiso dar un mensaje a sus siervos acerca de las cosas que van a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas cosas están escritas acá de una manera que se conoce como código. Están escritas en código, están escritas en un modo secreto. Acá, para poder entender los conceptos, uno tiene que realmente escudriñar mucho. Lo decíamos el miércoles. ¿Por qué la mayoría de la gente, hablo de los creyentes, no estudian el Apocalipsis o no lo leen siquiera? La respuesta es porque no lo entienden. No lo entienden. Entonces, cuando tú no entiendes algo, le pierdes el gusto, le pierdes el interés, porque dices, pues, ya lo leí como 20 veces y no lo entiendo nada. ¿Para qué lo sigo leyendo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un dato que veíamos el miércoles es que el libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos, y en esos 22 capítulos el libro de Apocalipsis tiene más de 800 referencias al Antiguo Testamento. Más de 800 referencias en 22 capítulos. Creo que son 404 versículos. Y dicen 404 versículos, más de 800 referencias al Antiguo Testamento. ¿Qué es una referencia, hermanos? Todos entienden qué es una referencia al Antiguo Testamento. Está tomando o está parafraseando versículos del Antiguo Testamento, y luego está
Ok, sí. Por ejemplo, aquí yo estoy leyendo esta, que es la palabra de Hashem, Ajá. y del versículo 1 al 2 trae 4 referencias. Trae la de Daniel, trae la de Amós, trae Shemot, y luego ya del versículo 2 al 5 trae como otras 10. Sí. Shemot, Ezequiel, Daniel. Casi todas las Biblias traen referencias, ¿verdad?, al pie de la página. O sea, en la parte de abajo, casi todas traen referencias. Es decir, conexiones con el Antiguo Testamento. Establece, la referencia nos está diciendo que ese versículo, lo que dice ese versículo, está conectado con algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero es que a veces la referencia de los Biblias te da como 2 o 3 nomás por capítulo, Sí. y es que no que por verso te trae 4. Bueno, esa es la diferencia. Una Biblia normal te va a traer quizás 4 o 5 referencias por página. Una Biblia de estudio te va a traer una mayor cantidad de referencias, pero definitivamente una concordancia bíblica te va a traer o te va a mostrar todas las referencias. Entonces, si tú checas una concordancia bíblica, ahí sí te van a aparecer todas las referencias. Entonces, es por eso que sabemos que el total de referencias al Antiguo Testamento del libro del Apocalipsis son más de 800 en 22 capítulos. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos está mostrando? Que si tú quieres entender el Apocalipsis, primero tienes que entender el Antiguo Testamento. Que si tú no tienes una buena base de Antiguo Testamento, difícilmente vas a entender el Apocalipsis. Vaya, es como si alguien quisiera aprender álgebra y no sabe aritmética, no sabe lo básico. Oye, yo quiero aprender álgebra. A ver, ¿te sabes las tablas para empezar? No. ¿Sabes sumar, restar, multiplicar, dividir? No, tampoco. Pues, ¿cómo te enseño álgebra? No se puede. Necesitas los fundamentos primero. Necesitas las bases. Y la base para entender el Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Tienes que tener conocimiento básico de la Torá, los escritos y los profetas, lo que es el Tanakh. Si tú no estás familiarizado con el Tanakh, no vas a entender el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis habla del Antiguo Testamento. 800 referencias te dicen Apocalipsis es puro Antiguo Testamento. Entonces se dan cuenta por qué hay muchos creyentes que no entienden el Apocalipsis, porque la gran mayoría de los creyentes en el mundo, sobre todo en el mundo cristiano, pues como dicen que el Antiguo Testamento está obsoleto, no lo leen. Si no lo leen y luego van al Apocalipsis, menos van a entender. Entonces esto lo comentamos el miércoles y decíamos, clave para poder entender el mensaje del Apocalipsis es tener un conocimiento por lo menos básico del Antiguo Testamento. Entonces a estas alturas, donde varios de nosotros ya tenemos alrededor de 10 años estudiando Torah, estudiando los profetas, estudiando el Antiguo Testamento, pues creo que ya ahorita el Apocalipsis debe ser un poco más sencillo de entender. ¿Cómo ven? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta en este ciclo en el que vamos a empezar otra vez el estudio del Apocalipsis. Bueno, básicamente el capítulo 1 lo que nos dice es que es una revelación directamente de el Mashiach Yeshua, directamente del Mashiach Yeshua, pero dice que Yeshua la recibió del Eterno. Entonces esto es importante siempre ver el orden, en este caso el mensaje. El mensaje se origina en el Padre. El Padre le da el mensaje al Hijo. El Hijo, en este caso Yeshua, envía este mensaje a través de un ángel. Un ángel. Entonces recuerde, ¿qué es un ángel? La palabra ángel significa mensajero. Malach.
Pero aquí es importante entender que cuando la Biblia utiliza la palabra malaj, no siempre se refiere a un ser celestial, porque aquí más adelante se va a hablar de los mensajeros de las iglesias. Y entonces ahí se puede entrar en discusión, se puede entrar en polémica, porque algunas Biblias dicen, escribe al ángel de la iglesia. Si ustedes checan, estoy seguro que la Reina Valera dice así, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel. Entonces, cuando nosotros vemos ahí la palabra ángel, surge la pregunta, ¿hay un ángel? Entonces, ¿hay un ángel de la guarda para cada iglesia, para cada congregación? ¿Mande? Entonces ahí está hablando del mensajero, o sea, tendría que usarse más la palabra mensajero para no confundirnos y pensar que habla de un ser celestial. O sea, es más bien el líder de la congregación, el que dirige la congregación, el pastor, el encargado, el predicador, ¿verdad? El que está al frente. A eso se refiere, pero no a que haya un ángel. Ahora, aquí es importante aclarar también, no estamos descartando la idea del ángel de la guarda, aunque suene a doctrina católica, ¿verdad? Pero no descartamos esto porque la Escritura en varias ocasiones nos habla de ángeles que precisamente tienen ese ministerio. Cuando la Escritura dice, pues a su ángel ha mandado cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, ¿de qué nos está hablando? Pues de que sí, hay un ángel que va a estar cerca de ti para ayudarte, para protegerte, etcétera. Y es que también creo que en el libro de Daniel, cuando el ángel Gabriel va con Daniel para darle el mensaje, o sea, le dice, hubiera llegado más rápido, pero tuve que enfrentarme contra el príncipe de Persia. Y es como que, pues, uno a leer es como que pues, el ángel fue y peleó literal con el príncipe de Persia, pero se está refiriendo a que, pues, es un ángel de oscuridad. Un ser celestial. Y ahí sí, el libro de Daniel nos muestra, nos revela que hay seres espirituales, que hay seres celestiales que resguardan a las naciones. O sea, eso sí queda clarísimo. Cada nación tiene un ángel protector. El de Israel es Miguel, y lo dice claramente la Escritura. El ángel protector del pueblo de Israel es Miguel, el arcángel Miguel. De ahí sabemos que, por ejemplo, Persia tiene su ángel y sabemos que no es bueno. El protector de Persia no es bueno porque se le atravesó a Gabriel y no lo dejaba pasar. Y se enfrascaron en una lucha de colosos, ¿no? De ángeles. Entonces, obtenemos esa enseñanza. Cada nación tiene un ángel guardián, pero no todos son buenos. ¿Cuál será el de México? No sé. ¿Será bueno? No creo, la verdad. Pero digo por la situación, por la condición en que luego se encuentran las naciones, ¿no? Entonces las naciones cuyos ángeles guardianes son de oscuridad, pues seguramente se va a ver reflejado en la condición espiritual de cada nación. Si tienes una nación que evidentemente es idólatra, es esto, es aquello, pues no creo que tenga un ángel guardián bueno, ¿verdad? De luz. Pero bueno, es un tema que no sabemos, pero sí sabemos que hay ángeles guardianes de las naciones. Sabemos que muy probablemente hay ángeles guardianes respecto a las personas, pero que haya ángeles respecto a cada congregación, pues no. Y si así fuera, no tendría sentido que el mensaje
Yeshua se lo dé a un ángel para que ese ángel se lo dé a otro ángel. ¿Me explico? O sea, no tendría sentido. En cambio, que se le haga llegar el mensaje a los mensajeros de las iglesias, pues eso sí tiene sentido. Hablando de los líderes, de los pastores, allí sí. Entonces, por eso es importante entender que ahí la palabra ángel va a ser utilizada de dos maneras. Una para referirse a seres celestiales, otra para referirse a personas que están haciendo la función, digamos, de profetas. Y así se va a utilizar la palabra ángel. Bueno, entonces este mensaje parte de Dios, el Padre, para el Hijo, del Hijo a un ángel, y el ángel le hace llegar esta revelación a Juan. Entonces Juan va a recibir esta revelación, o Juan va a estar teniendo frente a él, a este ángel, todo el tiempo. El ángel que le va a mostrar las visiones. Porque el mensaje que le es revelado a Juan es revelado a través de visiones. ¿Qué es una visión, hermanos? ¿Han tenido alguna ustedes? ¿Alguno ha tenido una visión? Como un sueño. Por eso, ¿qué es una visión? Como un sueño. ¿Qué entienden ustedes por una visión? Como un sueño. Premonición. ¿Qué es premonición? Presagio. O ver algo que puede pasar. Flashback. ¿Les ha pasado alguna vez? Seguramente sí, ¿verdad? Pero ¿les ha pasado alguna vez que viven una experiencia y que ustedes dicen, esto ya lo había vivido? Sí. Así le dicen déjà vu. Y ustedes dicen déjà vu. Esto ya lo había vivido. Y hasta, bueno, a mí me ha pasado que yo hasta digo, ahorita él va a decir esto, aquel va a decir aquello. Sí, ya lo viví. Y sí, y pasa tal cual. Ese es un tema muy controversial. Una de las explicaciones que dan sobre ese tema de los déjà vu es que dicen, y esto es hasta científico, dicen que lo que pasa es que hay como viajes en el tiempo. Porque tampoco es como algo que, ¿cómo les diré? En ese tipo de experiencias, no es como que algo que tú digas, no, es que esto me pasó a mí hace años, o yo, no. Pero dicen que el déjà vu es como que si fuiste al futuro, pero unos segundos, y regresaste, entonces ya sabes qué va a pasar. Es una explicación científica de lo que es un déjà vu. Podemos creerlo o no creerlo, pero tenemos que aceptar que las experiencias son reales. O sea, al menos el 50% de las personas han experimentado un déjà vu en su vida. O sea, lo han sentido así. Y pues obviamente la ciencia ha tratado de explicar en qué se está basando esto. Ahora, hay otro tipo de experiencias que pueden ser vistas como visiones. Esto es, digamos, que tú de pronto en tu mente registras algunas cosas, algunos acontecimientos que sientes como si tú los hubieras vivido, pero tú sabes que tú no los viviste. Se oye medio confuso, ¿no? Pero tú tienes un registro como de algunas experiencias ahí sí pasadas, incluso quizás escenas en tu mente de algunas cuestiones, incluso con paisajes pues de la antigüedad, como vidas pasadas, como vidas pasadas, y que, pero pues tú sabes que obviamente no, que tú dices, no, yo nací tal año como, pero entonces ¿por qué eso está en mi cabeza? También hay una explicación científica, y esto es que el ADN,
el ADN guarda registros. Entonces, tenemos registros en nuestro ADN de nuestros antepasados, de muchas generaciones. Entonces, esto no es ya algo extraño, es algo que la ciencia ha descubierto, porque de pronto una persona puede en su mente ver cosas como de vidas pasadas. Ahora, pero acá estamos a todo esto hasta ahorita, ¿verdad? El déjà vu es como un futuro, pero muy cerquita. Las experiencias de vidas pasadas es algo que ya fue. Pero aquí estamos hablando de visiones futuras. Visiones futuras. Entonces volvemos al punto, que es una visión. ¿Sí? Pero ahí como comentaba así de que cómo era que nosotros percibíamos el tiempo, porque como la teoría de la relatividad que comentaba Einstein, que dice que el tiempo era así, ¿no? que no era como algo lineal, nosotros veíamos del punto A al punto B, no era como un círculo que todo estaba así. Entonces conecta muy bien con los profesores que nosotros vuelven a suceder. Y decía que nosotros nada más vemos como que la portada, pero realmente el tiempo son como unos set de fotos. Y entonces si las miramos de un costado, pues veríamos todas las fotos así, pero las vemos todas al mismo tiempo. Y nosotros la perspectiva de la realidad que tenemos es que nada más lo vemos desde Dos cosas sobre el tema de la, digamos, de la profecía. Lo hemos dicho, ¿no? Es cíclica. El tiempo, como dice Sergio, es más como una espiral. Como una espiral. O sea, no es lineal. La mayoría de la gente en el mundo el tiempo lo ve en forma lineal. Bíblicamente el tiempo no es lineal. Es más bien espiral. No podemos decir tampoco que es circular, porque pues ya se cerraría, pero es más bien como una espiral que sí de pronto regresa a algún punto, pero sigue, pero en algún momento va a regresar al inicio. Va a haber un momento donde va a regresar al inicio. Eso es totalmente bíblico, porque la Biblia nos revela que Dios creó a Adán y Eva, y ahí inician los tiempos de la humanidad, pero esto se ve interrumpido por el tema del pecado. Entonces ya no puede seguir avanzando, digamos, el plan perfecto de Dios, porque se entrometió la serpiente y se entrometió el pecado. Entonces a partir de ahí se abre un paréntesis en la Biblia para la redención del hombre y la redención de todas las cosas. Cuando la redención complete su obra, o sea, se cumpla la redención, el plan de Dios de redimir al hombre, de redimir la creación, entonces todo tiene que volver al punto de origen. O sea, se retoma el plan original. Ya no con Adán, porque Adán ya falló. La Escritura dice que todo se va a reiniciar con un segundo Adán. Ese segundo Adán es el Mashiach, es Yeshua. Porque el trabajo de Adán era señorear sobre esta creación. Falló. Entonces ahora Yeshua va a señorear esta creación, y lo que vamos a tener en el milenio no es otra cosa sino el reinicio de Génesis. Pero ahora sí, haciendo las cosas correctamente. Ahora sí, sin serpiente, porque va a estar amarrado en el abismo. Entonces las cosas van a ser como debieron haber sido desde un principio. ¿Se entiende eso? Entonces, en ese sentido, el tiempo se mueve en espiral, pero va a regresar algún momento al punto inicial, otra vez. Y por cierto, sobre eso le platicaba a mi hermana Leida. Estoy leyendo ahorita un libro que más adelante, si el Eterno lo permite, más adelante lo compartiré con ustedes. Este libro habla
acerca de que Jerusalén es el Edén, o que el Edén está en Jerusalén. Para eso el autor se mueve por muchos temas proféticos, se mueve por muchos temas doctrinales, se mueve por toda la Biblia. Y es un tema muy interesante, un tema que vale mucho la pena considerar. El autor se ve de veras que está muy, muy preparado. Pues algún momento vamos a hablar de eso. Hasta este punto yo le decía a mi hermana Leida, pues yo siempre he pensado que el Edén, el jardín del Edén, está o estuvo, por lo menos, en una región específica de la tierra. ¿Alguien sabe dónde? La tumba de Macpela. ¿Mande? Yo había leído que era la tumba de Macpela, que por eso Jacob pagó bastante y todo lo que tuvo que hacer. Bueno, ahí estuvo enterrado Adán y Eva. Para Adán y Eva, que enterraron a Adán y Eva. Pero ellos fueron enterrados ahí pues ya después de ser expulsados, ¿verdad? Entonces no puede ser ahí. Pero hay una enseñanza, la creencia, digamos, tradicional, o poco ustedes no tienen esa creencia, no saben, dónde se dice o se especula que está el jardín del Edén. Es que muchos dicen que es por en la zona de la península arábiga, porque de hecho yo estaba viendo un documental sobre la historia de la Biblia, bueno, cómo lo ven de forma científica, y en la zona hay una zona era una zona muy prolífera, porque incluso había muchos árboles, las aguas están muy limpias, y se creía, o se puede creer que estaba ahí el Edén, por cómo es la geografía del lugar. ¿Qué pasan los 4 ríos? Bueno, es Irak. La creencia tradicional universal, y qué raro que nunca se los haya dicho, pero la creencia universal es que el Edén estuvo en lo que hoy se conoce como Irak. Ahí en Irak, esa es la creencia, ¿verdad? O sea, y mucha gente hoy día dice, no, pues el jardín del Edén ya no está. O algunos dicen, está, pero está como escondido, hay un portal para entrar a otra dimensión, cosas así, pero que ahí es donde... Y yo siempre tuve esa idea, entonces yo le decía a mi hermana Leida, hay muchas cosas, y esto lo dice el autor del libro, hay muchas cosas que creemos por tradición, que las creemos por tradición, y llegamos a hacer de ellas doctrinas, pero en realidad son tradiciones. Algo que lo hemos dicho también muchas veces, ¿no? ¿Cuál es esta? No se mueve la hoja de un árbol, o cómo dice, sí, así dice, si no es la voluntad de Dios. Entonces, como dice la Biblia, hermano, no se mueve la hoja de un árbol. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces yo lo creí también, lo creía ciegamente. Hasta que un día un hermano dijo, estábamos 2 pastores, y uno dijo, porque como dice la Biblia, no se mueve, y el otro pastor, que éramos 3, ¿no? Y el tercero dijo, ¿dónde dice la Biblia eso? Y eso, caray, pues no me acuerdo, pero sí dice, ¿no? Entonces el otro dijo, te doy 20 años para que me busques el texto. 20 años te doy para que me lo encuentres. Entendimos, no, pues no dice entonces, ¿no? Pero a veces no nos damos nosotros a la tarea, no somos como los bereanos, no nos damos a la tarea de comprobar lo que alguien nos dijo, y entonces una creencia tradicional lo convertimos en doctrina, y ya, ¿verdad? Pues decimos, no, la Biblia dice esto, y no lo dice. Así hay muchas cosas que la Biblia no dice y creemos que sí. Entonces el autor maneja este tema de una manera muy sencilla. Ahí me sorprendió mucho, porque si han visto los reportajes o programas, no sé cómo llamarlos, que hace un hombre que se hace llamar Bakari, o el Bakari, un Bakari suelto en Israel. Bueno, él ya se volvió muy popular, ¿no? En el mundo de los creyentes, de todos. A él lo ven los cristianos, lo ven los mesiánicos, lo ven los judíos, todo el mundo lo ve, al Bakari. Se ha vuelto muy popular en YouTube. Y él invita gente de todos.
No ha podido invitar a ultraortodoxos, pero de los demás sí. Luego invita a rabinos, invita pastores cristianos, invita rosh mesiánicos, invita de todo. Entonces invitó a este muchacho y le dice, ahí en el reportaje le dice, oye, a ver, preséntate y todo, dile a la gente dónde estamos. No, pues mire, estamos aquí en Israel, estamos en esta área que se conoce como Jezreel y que también se conoce como el Valle de Megiddo. Y bueno, ¿cuál es el nombre popular? Armagedón. ¿Sí? Este es el Valle del Armagedón, también conocido como Jezreel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento le llaman Armagedón o Valle del Megiddo. Dice, bueno, entonces, ¿y qué es lo que nos vas a comentar? Bueno, aquí pues hoy vamos a aprender, porque todo el mundo tiene una creencia tradicional de que aquí se va a librar una gran batalla, la batalla del Armagedón. Pero hoy, dice, yo les voy a demostrar que aquí no se va a pelear ninguna batalla. Entonces, el Bakari le dice, pero ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú para venir a decirme a mí o decirnos a todos, echarnos abajo nuestras creencias de tantos años de que va a haber aquí una batalla de Armagedón? Vienes tú tan tranquilo a decir, aquí no va a haber ninguna batalla. Y se ríe y dice, pues sí, pero pues no va a haber nada. Y ahorita se los voy a demostrar. Bueno, de una manera muy sencilla, él realmente demuestra que no va a haber ninguna batalla de Armagedón. Entonces los confieso, yo también me quedé. Dije, ¿cómo? Y ¿sabe qué? El problema de siempre, o sea, no leemos con atención. O sea, leemos y leemos y leemos y no ponemos atención en lo que dice el texto. Cuando lleguemos a esa parte, aquí en el Apocalipsis, lo vamos a ver. Cuando habla del Armagedón. Y vamos a ver con claridad que lo que dice el texto es, e hizo reunir, que dice que salen 3 espíritus en forma de rana y son enviados a todas las naciones de la tierra para hacer reunir a todos los ejércitos enemigos de Dios, ¿verdad? Y los hizo reunir a todos en el Valle del Megiddo, en el Valle del Armagedón. Pero nada más se reúnen, ahí no se pelea ninguna batalla. ¿Qué es lo que vemos cuando conectamos ese texto? Por eso son importantes las referencias. Cuando conectamos ese texto del Valle del Armagedón con el Antiguo Testamento. Vamos a la referencia del Tanaj y lo que el profeta nos dice es que esa batalla se va a pelear en Jerusalén. Entonces ahí ya completas la idea. Los ejércitos se reúnen en el Valle del Armagedón y después de allí del Armagedón marchan en contra de Israel. Es cuando van a rodear la ciudad, la van a acechar, cuando Jerusalén va a caer ante los ejércitos de este mundo. O va a estar cayendo, pero ahí va a llegar el Mashiach. ¿Sí? Pero fíjense, algo tan sencillo. Y ahí te das cuenta, no, pues sí es cierto. Entonces la batalla no es en Armagedón, pero ahí se reúnen los ejércitos. Entonces cuando veamos nosotros ejércitos que se están reuniendo ahí, pues ya sabemos qué es lo que viene. El ataque contra Jerusalén. Ahora esto es, por eso también hay que conocer de geografía. ¿Dónde está el Valle del Armagedón? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Verdad? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está, por ejemplo, Rusia respecto a Israel? ¿Dónde está China respecto a Israel? ¿Y por qué es importante eso? Porque estamos hablando de 2 protagonistas importantes de los últimos tiempos, según algunas profecías bíblicas, según algunas figuras proféticas que pues relacionan a estas potencias con esas naciones que aparecen en la profecía bíblica. Entonces es importante tener el panorama y decir, ok, aquí está Israel, entonces ¿dónde está Rusia? ¿Dónde está China? Y entonces los ejércitos que se van a reunir en Armagedón, ¿cuáles son o de dónde vienen? Porque se habla de rodear completamente Israel. De hecho, Israel está rodeada por enemigos.
pero ahí es evidente que habla de enemigos que vienen de más lejos. O sea, no precisamente de los que están ahí, cerquita, porque ahí cerquita, pues para empezar están los palestinos. Está Irán, El Líbano. está el Líbano, acá para este lado, está Siria, está pues para todos lados hay enemigos, pero esos están ahí cerquita. Pero la profecía bíblica habla de enemigos que vienen de más lejos, ejércitos muy numerosos. Entonces por eso es importante leer con mucha atención, leer a detalle, tratando de entender lo que el texto dice. Cuando lleguemos ahí, pues vamos a ver con más calma ese tema del Armagedón. Pero sí, les comparto esto, y más adelante, si el Eterno nos permite, nos da vida, compartiré con ustedes el tema de ese libro. ¿Por qué? Porque es importante también el hecho de entender que la Biblia empieza con el jardín del Edén. O sea, empieza con el jardín del Edén, Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Y cómo termina? Con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y estableciéndose en la tierra. Y ahí en la nueva Jerusalén dice que está el árbol de la vida. O sea, se entiende como que ahí va a estar el jardín del Edén. Otra vez, en la nueva Jerusalén. Y de ahí parte también el entendimiento de este hombre que dice: el jardín del Edén estaba en Jerusalén, o Jerusalén fue construida donde estuvo el jardín del Edén, geográficamente hablando. Pero ese es un tema ya de más adelante del libro. Pero lo menciono porque tiene lógica por el tema de la profecía que decimos es cíclica, es en espiral, y al final siempre va a volver al punto del origen. Entonces quiere decir que aunque acá se esté hablando de Jerusalén en Apocalipsis, o Nueva Jerusalén, alguna conexión tiene que haber entre Jerusalén y el jardín del Edén. ¿Sale? Bueno, entonces capítulo 1 de Apocalipsis, continuando con las cosas principales que vemos acá. Dijimos, la revelación va a ser a través de visiones. ¿Qué es la primera visión de Juan? Si están ahí en su Biblia en Apocalipsis, ¿cuál es la primera visión que tiene Juan? Yo quería decir Sí. que la palabra visión es la palabra hebrea hasón, que significa un medio de revelación de parte de Dios, a través del cual Él da a conocer sus designios divinos. No respondimos que era una visión. Ok. Sí, nos quedamos con eso, ¿no? De qué es una visión. Yo creo que a lo mejor esa es la diferencia entre las cosas que mencionaban y una visión como que realmente es para conocer más acerca de los planes del Eterno. Se puede diferenciar de algún otro tipo de cosas. Sí, bueno, para cerrar eso, ahora sí, como dijo Pablo, vayamos a las visiones, ¿no? Cuando Pablo habla de haber tenido visiones, algo que él dice y que también se puede apreciar aquí en Juan, es como, bueno, aunque Pablo señala, si en el espíritu o en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fíjense, Pablo, o sea, el gran rabino Pablo, el que Pedro dijo, no, hombre, ese Pablo está tremendo, ¿no? Y mire, Pedro diciendo que Pablo tenía un conocimiento bárbaro. Pero Pablo, cuando habla de las visiones, el mismo Pablo dice, si en el cuerpo o en el espíritu, no sé, Dios lo sabe. Entonces, para que tengamos una idea, ¿por qué es complicado hablar del tema de visiones
de qué son y cómo suceden. O sea, el mismo Pablo no le quedaba claro cómo había pasado. ¿Sí? Entonces Juan dice aquí, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo se entiende eso? Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, como cristianos siempre decíamos, cuando él dice que estaba en el Espíritu, es como que pues estaba él adorando o estaba orando en el día domingo, el día del Señor. No. En el lenguaje apocalíptico, el día del Señor es una expresión muy usada en toda la Biblia, sobre todo en el tema de la profecía. El día del Señor, hermanos, ¿qué es? Se conoce con otros nombres. La ira. El día de la ira, el día del regreso del Mashiach, el día de la entronización de Mashiach como rey, el milenio. O sea, realmente el día del Señor no es un día, literal. El día del Señor es un periodo de tiempo, que puede ser 1000 años. Un acontecimiento va a ser. Sí, un acontecimiento profético. ¿Sí, hermana Eli? Ajá. Dice, antes de que venga el día de. Entonces ahí en Joel se entiende también que el día del Señor va a ser un periodo de tiempo en donde van a pasar muchas cosas. Y Joel habla específicamente de las cosas que van a pasar antes de. Joel nos ubica en un tiempo antes de. Entonces, Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Esto es como, yo fui llevado a ver el día del Señor. O sea, fui llevado a ver todas las cosas que van a pasar en el día del Señor. ¿Se da cuenta? Ahora, Pablo dice, si en el espíritu o en el cuerpo no sé, Dios lo sabe. Juan no dice así. Juan estaba seguro que él fue llevado en el espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Estaba yo en el espíritu en el día del Señor. O sea, no estaba en cuerpo. Estaba en el espíritu en el día del Señor. Esto es, fue llevado, es como un viaje en el tiempo. Se fue llevado al futuro, no en el cuerpo. Mucha gente hoy habla de viajeros del tiempo, así en cuerpo físico y todo, ¿no? Pero Juan dice, fui llevado al día del Señor a ver todo lo que va a pasar en el espíritu. O sea, en el espíritu. Ahí entramos en el tema de que tenemos un espíritu, que ese espíritu sale del cuerpo, pero ese espíritu sale del cuerpo cuando mueres. La Biblia lo dice. El cuerpo vuelve al polvo porque de ahí fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Entonces cuando muere la persona, el espíritu sale del cuerpo. Que el espíritu salga del cuerpo sin que muera la persona es algo, diríamos, antinatural o sobrenatural. Yo utilizaría la palabra sobrenatural cuando es algo con fines buenos y que es algo que Dios está haciendo, pero utilizaría la palabra antinatural cuando es algo que el hombre está haciendo en contra de la voluntad de Dios. Porque saben ustedes que existe esta práctica de parte de personas que practican los viajes astrales,
el desdoblamiento del espíritu. O sea, hay personas que practican esto y es algo peligroso. Hubo un tiempo en mi juventud donde yo no sabía dónde me andaba metiendo, pero sí me gustaba, me llamaba la atención, y por ahí mi hermano una vez compró un libro de parapsicología, como así de grueso, un librote, y ahí me tiene. Yo siempre me gustó mucho leer, y siendo yo un adolescente, pues, a ver, aquí qué dice, que ponga la mente en blanco, pues vamos a ver qué tal, que ya puse mi mente en blanco, bueno, ahora dibujo una flor, ahí va, ahora ves pintando la flor de cada pétalo de color diferente, ves todo, y cuando llegues aquí a esta parte vas a estar listo para, ya iba, ¿no? Lo bueno que me aplaqué con eso, pero sí me empezó a pasar, sí me empezó a ocurrir experiencias así, donde yo decía, bueno, ¿por qué me estoy viendo ahí? ¿Por qué estoy viendo mi cuerpo ahí? ¿Por qué estoy viendo a los demás ahí acostados? ¿Qué anda haciendo yo por acá? Y bueno, voy para allá, ¿no? Decía yo, voy para allá, para la Plaza de Toros, voy por allá a dar la vuelta. Me gustaba la experiencia de andar volando, era algo agradable, pero pues luego el paquete también trae otras cosas. Lo que ya no me gustó fue cuando empecé a escuchar voces. Lo que ya no me gustó fue cuando me empezó a dar lo que le llaman que se te sube el muerto, ¿no? Y cuando me empezó a dar la parálisis, me quedaba yo paralizado, y ahí estoy y oyendo puras voces, con puras blasfemias, puras cosas horribles, y a ella no me gustó. Te estoy hablando de algo real, el desdoblamiento del espíritu. Cuando es una práctica de hombres así en contra de la voluntad de Dios, esto es totalmente una aberración y es muy peligroso. Pero acá estamos hablando de algo que Dios está planeando, y toma a Juan en el espíritu y lo lleva a vivir una experiencia de algo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, Juan empieza a tener visiones. ¿Qué es lo primero que Juan vio? ¿O cuál es la primera visión de Juan? Ahí según Apocalipsis 1. Algunas Biblias traen título y va directo, ¿no? Esta que yo tengo trae título. Dice las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué verso es, hermana? Ok. Bueno, aquí yo ubico a partir del 9, donde nos va preparando para la primera visión. O sea, lo primero que va a ver. Y dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes, su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Yeshua nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Si se fijan, el contexto es persecución, ¿verdad? Persecución. Era el día del Señor, yo estaba adorando en el Espíritu, de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Entonces se le avisa, van a empezar las visiones. Verso 12, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi. Entonces ahí está la primera visión. 7 candeleros de oro. Entonces lo primero que ve son 7 candeleros de oro, y de pie en medio de los candeleros alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que le cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello blancos como lana, tan blancos como la nieve, los ojos como llama de fuego, los pies como bronce pulido refinado, etcétera, etcétera. Entonces ahí esa es la primera visión. Una vez un maestro nos encargó de tarea que dibujáramos esta visión. Estuvo bien interesante, ¿no? Pues no éramos ni dibujantes, y tratar de dibujar esto pues resultaba algo complicado. Algunos sí dibujaron, parecía un monstruo, ¿no? Lo que estaban dibujando, porque pues
así, que los cabellos blancos, que los ojos como llama de fuego, una espada saliendo de la boca y cosas así, pues sí, resulta difícil. Entonces hay que entender que esto es simbolismo. Simbolismo. Ahora que está la opción esa de la inteligencia artificial, ahí en el WhatsApp, en el Facebook y eso, le puedes pedir, quién sabe qué día le puse yo, a ver, dibújame esto, precisamente, ¿no? Esta visión, y sí me puso un dibujo ahí medio interesante, ahí luego se los comparto. Entonces, esa es la primera visión. Entonces, ¿qué realmente es lo que está viendo Juan? Pues lo que ya se dijo desde un principio. Entonces, ¿quién es el que está enviando el mensaje? Yeshua. Los 7 candeleros que él está viendo, ¿qué representan? Las 7 asambleas. Las 7 asambleas, ¿verdad? Las 7 asambleas, las 7 iglesias, las 7 estrellas en la mano del Mashiach. Ahí nos dice también, representan los 7 mensajeros. Entonces, el tema del número 7 va a ser fundamental en Apocalipsis. Vemos desde el capítulo 1 aparecer el número 7 de una manera constante, y así va a ser. Va a haber muchos 7 aquí en el Apocalipsis. Entonces recuerde, el 7 representa plenitud, el 7 representa lo completo. Si se habla de 7 iglesias, esto quiere decir que se está hablando de una iglesia, o sea, de la iglesia plena, o sea, de toda la iglesia. Ahora recuerden, la palabra iglesia como tal, lo que representa es a Israel. No es una entidad diferente, es Israel. Israel es la iglesia. La palabra iglesia o eclesía, que es la palabra griega, la palabra eclesía se utilizó porque la palabra eclesía griega significa lo mismo que la palabra hebrea que se utiliza para asamblea. Cajal o quejilá significa lo mismo. O sea, un grupo de personas llamadas fuera de. Ese es el significado de iglesia. Lo que pasa es que eclesía después se convirtió en iglesia y después surgió la doctrina de que era algo ajeno a Israel, y no es así. La iglesia original es Israel, porque Israel son los llamados fuera. ¿Dónde estaba Israel? En Egipto. ¿Quién los llamó? Dios. ¿A dónde? Pues los llamó fuera de Egipto, ¿verdad? Lo primero. Después te voy a llevar a la tierra prometida, pero primero tengo que sacarte de Egipto. Entonces, los llamados fuera. Cuando se habla de 7 iglesias, se habla de la única iglesia, de la una y única iglesia que existe, la asamblea de los hijos de Israel. Entonces, pero el significado de esa palabra es asamblea. Lo que pasa es que la mayoría de creyentes no la usan. ¿Saben quiénes son los que la usan? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son bien listos. Ellos usan asamblea, ellos usan salón del reino, usan palabras más más doctrinales, más apegadas a la escritura que los demás. Ellos sí se salieron del cuadrito, ¿no? Y se fueron por otro rumbo, pero un rumbo más correcto. Entonces, aquí 7 iglesias es una iglesia. Se nos habla de los 7 mensajeros. El 7 es plenitud. Entonces nos habla otra vez como de un mensajero. Entonces, porque el 7 es plenitud, no necesariamente que literalmente sean 7 mensajeros o 7 iglesias. Entonces, la primera visión, tenemos a Yeshua, tenemos a quienes van a recibir el mensaje, y tenemos el medio a través del cual van a recibir el mensaje. El resto del capítulo es una descripción de Yeshua, una descripción, como ya lo vimos, un poco aterradora, tanto así que cuando Juan lo vio, dice, cayó como muerto, y el maestro tiene que venir Yeshua a de alguna manera reanimarlo, decirle, ¿qué le dijo, hermanos? No
temas. Yo soy el primero y el último. Lo que hablábamos hace rato, fíjese. Cuando tú te sientes perdido, como Juan aquí, cuando tú ya caes como muerto, cuando tú ya piensas que no hay salida, necesitas alguien que venga y te dé palabras de ánimo, palabras de aliento. Y otra vez aparece la expresión, no tengas miedo. Juan ya está tirado ahí, muerto. Viene Yeshua y le dice, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del infierno. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Y aquí le da la revelación. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y le vamos a dejar hasta aquí para en la próxima entrega, el miércoles. Estén atentos el miércoles, hermanos, porque este tema lo vamos a estar viendo miércoles y sábado. Entonces, si ustedes no ven en la transmisión del miércoles, se me van a atrasar. Porque el miércoles vamos a empezar a ver los mensajes a las iglesias. Y el Shabbat lo vamos a cerrar, ¿verdad? Para ver las 7 iglesias. Entonces, por eso necesitamos que el miércoles vean la transmisión. Y el sábado poder concluirlo. Y les voy a dejar una tareita, porque hace mucho que no les encargo tarea. Les voy a dejar una tareita fácil. ¿Por qué el lado derecho? ¿Por qué el lado derecho? Es algo que ya hemos visto, pero para recordarlo. O sea, ¿por qué siempre en las escrituras se habla del lado derecho? Como el bueno. ¿Hay zurdos aquí? ¿Alguien es zurdo? ¿Nadie? Porque dicen que los zurdos son del diablo, ¿verdad? Nada. Bueno, ahorita ya no, pero si ustedes investigan creencias antiguas, decían un zurdo es del diablo, es cosa mala. Porque lo normal es ser derecho. Bueno, en la política sí, ser zurdo es malo. Ahí sí, para que vean, pero no hay que tocar el tema porque son temas sensibles. Entonces, por favor investiguen eso, porque en la Biblia se hace énfasis siempre en el lado derecho como el lado bueno. La diestra de justicia. Se habla de la diestra de Dios. No la siniestra, ¿verdad? No la izquierda, la diestra de Dios. La derecha, el que se sienta a la derecha, siempre del lado derecho, que iban a ungir a los sacerdotes, unge su oído derecho, unge su dedo del pie, su pulgar derecho, su mano derecha. Nunca se habla de la izquierda. Entonces, ¿por qué la derecha? Porque aquí en la profecía vemos otra vez aparecer la mano derecha. Las 7 estrellas están en la mano derecha, no en la mano izquierda. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre la derecha? ¿Sale? Investiguen, hagan la tarea y lo vemos el próximo. La tarea sí la vemos el próximo show. En todo. Pero específicamente en la Biblia. O sea, ¿por qué siempre en la Biblia se hace énfasis en el lado derecho? Para todo. Bueno, finalizamos. Shalom. Continúen, hermanos, un poquito más tarde. Nos vemos.